¿Qué es la fe? Si le hacemos esta pregunta a varias personas, tal vez cada uno tenga un concepto diferente acerca de lo que significa la fe. Tal vez para algunos fe sea solamente creer en algo ciegamente. Tal vez para otros fe sea tener una convicción intelectual. Tal vez para otros la fe solo tiene que ver con prácticas religiosas, qué sé yo. Pero si en la Biblia la fe es algo tan importante, la Biblia dice que somos salvos por fe y es importante en toda la vida cristiana, deberíamos preguntarnos entonces cuál es el verdadero concepto de la fe, y de eso es de lo que vamos a hablar en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Hoy continuamos esta serie de estudios de la Epístola de Santiago, y en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, precisamente vamos a corregir algunos conceptos equivocados acerca de la fe, porque eso es lo que hace Santiago aquí: corregir conceptos errados que tenían algunas personas de lo que en realidad significa la fe y la salvación por fe. Vamos a dar lectura a este texto. Se encuentra en Santiago 2. Leamos todos los versículos desde el 14 hasta el 26. Dice el apóstol Santiago: Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De este pasaje vamos a desprender algunos principios importantes para entender lo que significa la fe. Primero, el pasaje nos deja claro que sí somos salvos por la fe. En el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago está de acuerdo con que la fe produce salvación. Por eso dice: ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Y es que esa es una de las enseñanzas centrales en toda la Biblia: la salvación solamente por la fe, por la gracia de Dios. Saber que el ser humano se encuentra condenado y separado de Dios por su pecado, y es que solamente la fe en Jesús, en la obra de Jesús en la cruz, lo que puede darle salvación. Como dice el apóstol Pablo también en Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esta enseñanza hace que el cristianismo sea totalmente diferente de muchas otras religiones o filosofías que enseñan que el ser humano puede ganarse el cielo por medio de hacer buenas obras. El problema de este punto de vista es que las obras que el ser humano puede hacer jamás alcanzarán lo que es la santidad de Dios. Como dice Isaías en 64:6, dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia,
Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Por otro lado, tampoco nuestras buenas obras van a poder borrar la gravedad ni las consecuencias de nuestro pecado. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga de nuestro pecado es la muerte, y por más buenas obras que nosotros tratemos de hacer, no podremos librarnos de esta consecuencia, que es la muerte como pago de nuestros pecados. Entonces, por eso dice Pablo luego en Romanos 3:28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Es decir, solamente la fe puede darnos salvación. Sin embargo, muchos pueden preguntarse, entonces, ¿ya no son necesarias las buenas obras? Si somos salvos solamente por la fe, sin necesidad de las obras, ¿no necesitamos hacer buenas obras? Y estas preguntas surgen precisamente porque a veces existe un falso concepto de lo que es la fe, y eso es lo que Santiago trata de corregir en este texto. Por eso luego nos dice que existe una fe falsa. En el versículo 14 decía, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Parece ser que en el tiempo del apóstol Santiago se había esparcido alguna mala enseñanza basada en una mala comprensión de la salvación por la fe. Puede ser que muchos hayan interpretado mal las enseñanzas de los apóstoles, especialmente las enseñanzas de Pablo, cuando dice que somos salvos por la fe. Tal vez muchos interpretaron mal y piensan que ahora ya no hay necesidad de las obras. Y tal vez muchos creían que esto les daba una licencia para seguir pecando. Y esto es precisamente lo que Santiago quiere contradecir cuando en el verso 24 dice, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Muchos piensan que ahí Santiago está contradiciendo a Pablo, pero no es a Pablo a quien contradice Santiago, sino a una mala interpretación de Pablo, ya que el mismo apóstol Pablo siempre hizo énfasis en que las obras son necesarias en la vida del cristiano. Por eso en Efesios 2:10 Pablo decía, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces Pablo nunca veía a la fe separada de las obras. Y todo el Nuevo Testamento, tanto Jesús, los apóstoles, siempre hablaron de la necesidad de las buenas obras en la vida de un cristiano. En nuestro tiempo, muchas veces también existe un concepto equivocado sobre la fe, cuando la gente solo piensa que la fe es algo intelectual, es creer en algo solamente con la mente, que no tiene que ver con mi vida diaria. Esa es una mala interpretación de lo que bíblicamente significa la fe verdadera, porque la fe en la Biblia siempre va a dar como resultado un cambio de vida, un cambio de mente, es decir, un cambio de corazón, cosas que se van a ver reflejadas en nuestras acciones, es decir, en nuestras buenas obras. No es algo solamente intelectual. Por eso en el verso 19 Santiago dice, ¿tú crees que hay un Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Es decir, la fe verdadera es más que creer intelectualmente. Santiago dice que los demonios creen que hay un solo Dios, pero eso no los va a justificar en el día del juicio y por eso tiemblan. De igual manera nosotros, si creemos solamente intelectualmente, eso no nos va a justificar delante de Dios. Entonces también deberíamos tener temor. Para ilustrar más su enseñanza, Santiago nos pone un ejemplo hipotético en los versículos 15 y 16. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les servirá eso? Santiago nos muestra que si alguien es testigo de la necesidad de un hermano en la congregación, pero no hace nada para satisfacer esa necesidad, todas las palabras de bendición que puedan decirle no sirven de nada. En otras palabras, la fe que tenga esa persona no es verdadera. Sí, porque, como dice el versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
En el versículo 16 dice nuevamente, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Luego Santiago se imagina a un lector hipotético que también le haga el siguiente comentario. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. El error de esta persona que se imagina a Santiago, que le dice tú tienes fe y yo tengo obras, es precisamente pensar que la fe y las obras son cosas diferentes y que pueden estar separadas. Uno puede tener fe y otro puede tener obras. El error es que la fe y las obras son cosas que van de la mano. Nadie puede decir que tiene fe y no tener obras. Y también, al contrario, las verdaderas obras que agradan a Dios son las que nacen de la fe. Es decir, las obras son una evidencia de una fe verdadera. Entonces, lo que quiero tratar ahora es, entonces, ¿cuál es la fe verdadera? En el idioma griego, la palabra que se traduce por fe muchas veces es pistis, que también se puede traducir como confianza. Es decir, tener fe en Jesús es tener la confianza total en Dios, en el sacrificio de Jesús en la cruz. Es decir, tener una confianza total también en su palabra, en lo que Dios ha dicho, estar convencido de que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Y tener esa confianza en Dios nos lleva a estar convencidos de que lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es obedecer entonces a Dios y a su palabra. Por eso es que la fe verdadera va a producir en nosotros arrepentimiento, va a producir un cambio de vida y va a producir el anhelo de agradar a Dios por medio de nuestras buenas obras. Sabemos también que la fe verdadera produce obras, ya que cuando depositamos nuestra fe en Jesús, Él nos libera de nuestros pecados, pero también el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y es el Espíritu de Dios el que nos capacita, el que cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón para poder hacer las obras que agradan a Dios. Dice Pablo en Romanos 6:22, dice, pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y en el texto que estamos estudiando de Santiago, Santiago nos presenta también el ejemplo de dos personas del Antiguo Testamento que también se pudo evidenciar su fe por medio de las obras. Primero nos habla de Abraham. En los versículos del 21 al 23 decía, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero no solamente porque le creyó a Dios intelectualmente, sino que por causa de su fe siempre estuvo dispuesto a obedecer a la voluntad de Dios, y el ejemplo máximo de obediencia se dio cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio para Dios. Ahora, esto no quiere decir que en ese momento Dios lo aceptó como justo, porque fue mucho antes de eso que se dijo que le creyó Abraham a Dios y éste le tomó en cuenta como justicia. Entonces fue más bien el hecho de que Dios lo justificó por medio de la fe que se hizo evidente y se demostró que la fe de Abraham era verdadera cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Otro ejemplo que nos presenta Santiago es de Rahab, la prostituta Rahab. Dice en el versículo 25, de igual manera no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Esa es una mujer que aun a pesar de su pasado y de no ser parte del pueblo de Israel, Dios le justificó por medio de su fe, pero de igual manera su fe se tradujo en obras porque ella confiaba en el Dios de Israel y por eso ayudó a los enviados de Josué para que puedan escapar. En definitiva, entonces, la fe y las obras actuaron conjuntamente en estos dos personajes, Abraham y Rahab, pero las obras fueron una evidencia de que su fe fue verdadera. Entonces, para concluir este texto de Santiago, podemos decir que lo que Santiago está aquí tratando de hacer es corregir
no los conceptos de salvación por fe, solamente por fe, sino una mala interpretación de lo que eso significa. Cuando la gente piensa que solo la salvación por fe ya no tiene que hacer obras o uno es libre para vivir en pecado, esa es una mala interpretación de lo que es la salvación por fe, y a eso es a lo que Santiago quiere corregir. Porque la verdadera fe tiene que dar como resultado obras. La verdadera fe tiene que evidenciarse en nuestra vida, si no es algo solo de labios para afuera que no sirve de nada. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta porción de la epístola de Santiago. Recuerden que estamos siguiendo esta serie de videos, para eso estén pendientes. Para eso pueden suscribirse al canal, suscríbanse al canal para que YouTube les mande una notificación también. Denle clic en la campanita y así YouTube les va a mandar una notificación cuando haya un video nuevo. Tenemos algunas series, tenemos la serie de Romanos, tenemos otras series que ya terminamos de Efesios, sobre el fruto del Espíritu Santo, etcétera, que les puede interesar. También estamos siguiendo un curso de predicación expositiva. Los días lunes estoy subiendo esos videos que también les puede interesar. Recuerden apoyar este canal, apoyar este ministerio. ¿Cómo pueden hacerlo? Compartan esos videos, denle me gusta. También pueden adquirir mis libros que están disponibles en la plataforma de Amazon. Les dejo el enlace en la descripción. Es una forma de apoyarme. Tengo una cuenta en Patreon también. Ustedes también pueden apoyar si es que este ministerio ha sido de bendición para ustedes. Muchas gracias por siempre estar pendientes. Síganme en las redes sociales, especialmente en el Instagram. Estoy usando mucho en mi cuenta Cibersaulo y también en la cuenta Todoteos que estoy manejando también en el Instagram. Gracias por estar pendientes. Les dejo unos 2 videitos que pueden consultar, pueden ser de su interés, y recuerden suscribirse también al canal. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.